Bien, vamos a hacer un repaso de identidades trigonométricas. ¿Listo? Recuerden que en todo triángulo rectángulo tengo dos ángulos posibles de trabajo. Utilicemos este ángulo X. Si miro al frente tengo el cateto opuesto. Por lo tanto el otro va a llamarse cateto adyacente y este vendría siendo la hipotenusa que está enfrente del ángulo de 90 grados. Con esto puedo determinar lo que son las razones trigonométricas. Recuerden que están las básicas y las recíprocas. Las básicas son seno, coseno, tangente, y arrancando por el seno tenemos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las recíprocas son la cosecante para el seno, que vendría siendo su inverso multiplicativo, es decir, volteamos la fracción. La secante es el inverso multiplicativo del coseno, por lo tanto es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente sería CA sobre CO y no CO sobre CA como la tangente. Simplemente lo volteamos. ¿Esto para qué me sirve? Simplemente para demostrar las identidades recíprocas. ¿Qué son las recíprocas? Yo sé que la cosecante es el inverso multiplicativo del seno. Por lo tanto, el seno que está dividiendo pasa a multiplicar y siempre que vean cosecante multiplicada por seno, eso es igual a 1. Eso es una identidad. Por otra parte, la secante es el inverso multiplicativo del coseno. El coseno que está dividiendo pasa a multiplicar y siempre que vean un coseno multiplicado por secante va a dar igual a 1, siempre. Y por último, pues la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Por lo tanto, si yo envío la tangente a multiplicar la cotangente, eso siempre va a ser igual a 1. Esas son identidades recíprocas. Ahora hablemos de lo que se llama identidades del cociente. Es muy sencillo, ya sabemos que el seno es CO sobre H y que el coseno es CA sobre H. Voy a despejar el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea que la hipotenusa pasa a multiplicar al otro lado. Para el cateto opuesto quedaría seno por hipotenusa, eso es cateto opuesto. Y para el coseno tendría que el cateto adyacente es coseno por la hipotenusa. Son simples despejes. Entonces, si tengo la tangente igual a CO sobre CA, y yo sé que CO vale esto y CA vale esto, simplemente lo reemplazo. En este caso lo que tengo que hacer es cancelar hipotenusa con hipotenusa y me va a quedar que esta identidad del cociente de la tangente es seno sobre coseno. Y por tanto la cotangente, ya que es el inverso multiplicativo de la tangente, pues va a ser igual a coseno sobre seno. Porque cociente significa división. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas dos identidades. Siempre que vean tangente la pueden reemplazar como seno sobre coseno y viceversa. Y la cotangente por coseno sobre seno. Entonces, hasta aquí va la cosa, hablemos de las identidades pitagóricas. Simplemente voy a colocar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es Pitágoras. Pero ¿qué pasa si yo divido toda la ecuación entre hipotenusa al cuadrado? Fácilmente esta hipotenusa se cancela con esta, va a quedar igual a 1. Y aquí voy a tener este CO sobre H, lo meto en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Es exactamente lo mismo, no lo estoy alterando. Pero yo sé que CO sobre H viene siendo seno y CA sobre H viene siendo coseno. Por lo tanto, el seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre va a dar igual a 1. Si quieren, verifíquenlo en la calculadora. Métanle seno de 30 al cuadrado más coseno de 30 al cuadrado, siempre va a dar 1 con cualquier ángulo que miren. Entonces, esta es la pitagórica principal. De aquí puedo derivar varias. Tengo la identidad acá. Este coseno que está sumando lo paso al otro lado a restar y puedo decir que seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x. Por otra parte, si el seno lo mando al otro lado, si está sumando lo paso a restar, va a ser igual a que el coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado de x. Aquí ya llevo dos identidades más derivadas de esta principal. Por otra parte, yo puedo tener esto y a toda la ecuación le voy a aplicar lo mismo, eso no lo altera. Voy a dividir todo entre seno cuadrado. Este seno cuadrado con seno cuadrado se cancela, eso da 1. Coseno sobre seno, por aquí está, coseno sobre seno es cotangente, como está el cuadrado, pues cotangente cuadrado. 1 sobre seno, por aquí está, 1 sobre seno es cosecante y como está el cuadrado, pues coloco cosecante al cuadrado. Esta es otra identidad pitagórica. ¿Qué pasa si esta identidad, la principal, no lo hubiera dividido en seno cuadrado, sino en coseno cuadrado? Seno sobre coseno ya sabemos que da, aquí está, tangente, y como está el cuadrado, pues coloco tangente al cuadrado. Esto con esto se cancela, me da este 1, y 1 sobre coseno, véanlo por acá, es secante, como está el cuadrado, pues secante al cuadrado. Ya tengo estas dos identidades pitagóricas más. De aquí puedo derivar algunos despejes. De aquí yo puedo decir que el 1, para dejarlo solo, lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, siempre que vean una cosecante al cuadrado restándose con una cotangente al cuadrado, cancelen que eso vale 1. Listo, reemplacen un 1 y ya. Por otra parte tengo esta tangente sumando, la paso al otro lado a restar a la secante cuadrado
Y siempre que vean esta resta de secante cuadrado menos tangente cuadrado, eso es igual a 1, lo pueden reemplazar así directo. Ahora bien, existen otras identidades un poquito más complejas como la de la suma de dos ángulos. En este caso vamos a reemplazar o vamos a demostrar solamente una, la del seno de la suma de dos ángulos. ¿Listo? El seno del ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual al seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Muchas veces lo trabajamos y no tenemos ni idea de por qué esto es verdad, porque es una identidad. Entonces gráficamente voy a colocar acá dos triángulos rectángulos. Voy a tener un triángulo que tiene un ángulo alfa y encima le voy a sumar, le voy a colocar en su hipotenusa 1 con un ángulo beta. O sea, aquí ya tengo que el ángulo alfa se sumó con el ángulo beta, que es lo que quiero calcular. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que esto va a ser encima de una circunferencia unitaria, o sea, radio 1. Miren este arco que está acá. Esta es la cuarta parte de una circunferencia, si lo ven aquí en el plano. Y si esto vale 1, quiere decir la hipotenusa vale 1 para el triángulo beta. Y también es la misma hipotenusa para el triángulo que tiene el ángulo alfa. Entonces desde este origen hasta B vale 1. Desde el origen hasta C también vale 1. Entonces vamos a reemplazar acá un par de cosas. Si yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, en el momento en el que a mí me digan que esa hipotenusa vale 1, va a quedar así la cosa. O sea que yo puedo decir que el cateto opuesto es el seno del ángulo y el cateto adyacente simplemente es el coseno del ángulo. ¿Qué quiero decir? Que desde este puntito hasta este puntito, que es el cateto adyacente de beta, eso va a ser igual al coseno de beta. Y desde aquí hasta aquí el punto D, eso va a ser igual al cateto adyacente de alfa, que en este caso sería coseno de alfa. Pero bueno, vamos a colocar las dos que más nos interesan, y es que A es seno de alfa. ¿Por qué? Porque el seno de alfa es cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que vale 1, y A sobre 1 me da A. Por eso el seno de alfa vale A. Por otra parte tengo que B obviamente va a ser el seno de beta. ¿Por qué? Porque B es el cateto opuesto sobre hipotenusa, y si esa hipotenusa vale 1, pues B sobre 1 me va a dar lo mismo, B. Entonces B es seno de beta, así de sencillo. Entonces yo aquí tengo algo que se formó, y es que desde este punto hasta el punto A, que está marcado acá en punteado, vale X, y eso vendría siendo que tiene una hipotenusa, R, que vale 1, L es el cateto opuesto, ¿de qué ángulo? De alfa más beta. Yo puedo decir que X es el seno del ángulo alfa más beta. Recuerden que el seno es cateto opuesto, X sobre hipotenusa, que vale 1. Entonces, listo, ya tengo que X es lo mismo que decir seno de alfa más beta, que es lo que tengo acá. O sea que si calculo X, calculo lo que estoy buscando. Vamos a crear acá un segmento, vamos a llamarlo el segmento M. Y está formando un ángulo, lo puedo llamar delta, pero es que ya tengo alfa y beta. Entonces otra letra más sería algo un poquito más complejo. Recuerden que delta en este caso está metido en este triángulo rectángulo compartiendo espacio con alfa. Entonces yo sé que alfa, este que está acá, más delta, este que está acá, más este ángulo que obviamente vale 90 grados, eso me tiene que dar 180. Entonces este 90 que está acá sumando pasa al otro lado a restar, pues 180 menos 90 vuelve y me da 90. Quiero despejar a delta, o sea que este alfa que está sumando pasa al otro lado a restar. O sea que delta yo lo puedo quitar de acá y decir que vale 90 menos alfa. Entonces la idea es utilizar simplemente las dos letras que estamos trabajando, ¿bien? Pero bueno, ¿para qué hago todo esto? La idea es ahora trabajar con M, ¿listo? Voy a trabajar con este segmento y luego me faltaría otro segmento aquí arriba para completar la X completa. Resulta que M viene siendo el cateto opuesto del ángulo alfa, pero el ángulo alfa de este triángulo más chiquito, no del triángulo alfa original que iba hasta acá arriba. Entonces, bueno, M es el cateto opuesto para el ángulo alfa, ¿bien? Pero la hipotenusa ya no vale 1 porque ya no llega hasta acá arriba. Esta hipotenusa simplemente vendría siendo el cateto adyacente del triángulo que tiene el ángulo beta. Este cateto adyacente tiene una hipotenusa de radio 1, por lo tanto el cateto adyacente directamente es el coseno del ángulo beta. Entonces vamos a reemplazar. Listo, yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto, que en este caso es M, sobre hipotenusa, que ya no es 1. Esa hipotenusa vale coseno de beta. Entonces esto que está acá lo puedo despejar. Este coseno que divide pasa a multiplicar al seno y tendría que M vendría siendo igual al seno de alfa por el coseno de beta. O sea que ya tengo esta partecita que está acá. Bien, ahora, ¿por qué yo me esforcé en cambiar este delta por un alfa y no lo he utilizado? ¿Qué pasa? Voy a colocar acá otro segmento y lo voy a llamar alfa. ¿Por qué lo llamé alfa? Digamos que no sé que se llama alfa, todavía no sé.
para mí es un interrogante. Entonces ese interrogante más este ángulo, ya que están montados en un ángulo llano completo en esta línea, tienen que sumar 180 grados. Vuelvo y repito, este no sé cómo se llama, lo voy a colocar acá como un interrogante. Él más este triángulo rectángulo que me aporta este 90 grados, voy a colocar acá 90, más 90 menos alfa, lo voy a colocar acá, me tiene que dar 180. 90 y 90 da 180, pasa al otro lado, cancela este 180, o sea aquí queda un 0, y este alfa que está restando pasa al otro lado a sumar al 0, o sea queda solo el alfa, o sea que se llama alfa. Este ángulo que está acá es alfa. ¿Listo? Entonces, este segmento P es lo que le falta a M para completar la X que estoy buscando. Entonces, este P resulta que viene siendo el cateto adyacente del ángulo alfa. Entonces ya tengo el cateto adyacente del ángulo alfa para este triángulo chiquitico. Miren que cada vez es más pequeño el triángulo de trabajo del ángulo alfa. Entonces ya tengo el cateto adyacente, me falta la hipotenusa. Resulta que la hipotenusa, hablando del triángulo que tiene el ladito P, viene siendo el cateto opuesto del triángulo que utiliza beta. Entonces esto que está acá es la hipotenusa de este triangulito, pero es el cateto opuesto también de beta. Ese cateto opuesto de beta trabaja con un radio unitario, o sea con una hipotenusa valor 1, por lo tanto viene siendo igual al seno de beta. Veanlo acá, ya habíamos dicho que B es el seno de beta. Entonces yo sé que el coseno de alfa viene siendo el cateto adyacente, que es P, sobre la hipotenusa, que para mí ya es el seno de beta, y si yo despejo P, seno de beta pasa a multiplicar a coseno de alfa. Entonces gráficamente me doy cuenta que X es igual a M más P, y M más P simplemente es esto que está acá, seno de alfa por coseno de beta, sumarlo a seno de beta por coseno de alfa. Y X ya sabemos que es el seno de alfa más beta, entonces aquí queda demostrada la identidad de la suma de dos ángulos, del seno de la suma de dos ángulos. Queda pendiente analizar las otras, y si les gustó este video, esta demostración, pues denle like y posiblemente en los próximos me dé por subir el del coseno de la suma de dos ángulos, la resta de los ángulos y igual para el seno y la tangente. ¿Listo?